Bien, vamos a leer la palabra del Señor y quiero invitarle para que busquemos en el Evangelio según San Juan. Vamos a leer en el capítulo número 21 del Evangelio según San Juan. Allí la lectura está en el versículo número 19. Amén. Ese sonido a páginas es un bello sonido, a páginas de la Biblia. Algunas se pegan, ¿verdad? ¿Cuándo es que se pegan? El versículo es el número 19. Dice así, voy a leer la parte final del versículo. Y dicho esto, añadió: sígueme. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar para pedirle al Señor que Él traiga su palabra a nuestra vida. Y vamos a presentar estas peticiones también. Una de las que se pusieron delante del Señor el domingo pasado y por la cual estuvimos orando. Acá está el testimonio. El domingo pasado pedí oración por Marco Tulio Arias. Él estaba en coma en el hospital, sostenido por una máquina que lo hacía respirar. Por la gracia de Dios, él salió del coma y le desconectaron de la máquina que lo hacía respirar. Amén. Y ahora tenemos acá otras peticiones que vamos a presentar. Dios conoce todo. Amén. Vamos a presentarlas delante de Él. No piense que porque no la leemos no va a ser escuchada por Dios. Esta del testimonio no la mencionamos así específicamente, pero la presentamos delante del Señor, como ahora lo haremos con las que han llegado, con las que ustedes han entregado. Y entonces Dios será propicio. Algunas no las llenaron acá, sino a través de la red social. Qué bueno. También hicieron llegar su nota, su necesidad. Nos unimos para pedirle al Señor. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial. Esta mañana, al estar en tu presencia, gracias porque nos permites unirnos en esta oración. Lo hacemos para presentar delante de ti la vida de cada hermano, de cada hermana, que en la confianza de que cuando tu iglesia se une en oración, tú nos escuchas, tú nos respondes, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Han traído estas notas que ponemos delante de ti, Señor. Tú conoces la realidad por la que cada vida pasa, la necesidad que padece, el problema que enfrenta, la imposibilidad que vive. Te pedimos que tu gracia sea mayor, que obres, que te glorifiques. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. A la vez que te pedimos, Señor, ahora que hemos leído tu palabra, para que ella venga a nuestra vida por medio de tu Espíritu Santo y que podamos ser edificados. Gracias, a ti la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Puede dar gloria a Dios? Puede tomar su lugar. El domingo anterior, en este mismo evangelio, estuvimos leyendo acerca del llamado que Jesús hizo a los primeros discípulos. ¿Se recuerda? A quien, según el evangelio, según San Juan, fue a quien primeramente llamó Jesús. ¿Se recuerda? Felipe. Llegó hasta donde él estaba para decirle: sígueme. San Juan, igual que los demás evangelios, narran cómo Jesús
llamó a las personas a creer en Él, pero más que creer en Él, a seguirle, a ser parte de su discipulado. Seguir a Jesús es ser discípulo. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Amén. El llamado más importante que toda persona necesita responder, porque Dios lo está haciendo y lo hace a través nuestro, a través de aquellos que hemos creído y le hemos seguido, somos nosotros quienes llevamos ese mensaje que contiene el llamado de Dios para las personas. Ese llamado es la respuesta más importante que las personas deben de dar. Si tú estás acá sin Cristo, Dios te llama. Él te dice, sígueme. Él ruega a través nuestro, como el apóstol Pablo lo dice, para que tú te reconcilies con Él. Porque el ser humano rompió su relación con Dios desde el principio, según lo narra el libro del Génesis. Y eso, la ruptura de esa relación con Dios, es lo que llamamos pecado. Dios entonces está llamando a las personas para que le sigan, para que crean en Él y se conviertan en sus discípulos. Pero la lectura de esta mañana contiene otro sígueme. ¿Por qué le llamo yo otro sígueme? ¿A quién fue dirigido este llamado? Bueno, el personaje es Pedro. Pero ¿quién era Pedro cuando escucha estas palabras? Sígueme. Era una persona que nunca había escuchado el llamado de Cristo a venir a Él, a creer en Él, a convertirse en un discípulo, como el caso que comenzamos a mencionar el domingo pasado de Felipe. Era alguien como Felipe, este personaje, Pedro, quien está escuchando estas palabras de Jesús, diciendo, sígueme. Pues por supuesto que no. Los que ya tienen un conocimiento básico o más que básico de la palabra de Dios, de la Biblia, saben quién era este personaje llamado Pedro. Hacía ratos que Jesús lo había llamado y había creído, le había seguido, es decir, era un discípulo. Pero más que un discípulo, llegó a ser uno de los 12 apóstoles. El Evangelio según San Juan ubica este llamado a Pedro, un creyente, un discípulo, un apóstol, lo ubica luego de la resurrección de Cristo. Jesús había muerto en la cruz y al tercer día se había levantado de entre los muertos y había salido de la tumba, había resucitado. Y por tercera vez, dice este capítulo 21, que el Señor se manifiesta a sus discípulos luego de haber resucitado. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, dice el versículo 2 del capítulo 21, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Estaban ellos reunidos cuando Pedro entonces dice, voy a ir a pescar, y los demás le siguen. Y estando a la orilla de el lugar en donde se encontraban pescando, Jesús se aparece, dice, por tercera vez a ellos. Y las palabras entonces son dirigidas a Pedro. Ya voy a hablar un poco de todo lo que ocurría
hasta llegar al punto en el que Jesús le dice a Pedro: sígueme. Es un llamado similar al que Felipe escuchó. Pero Felipe no era un creyente, ni era un discípulo. Y Pedro era un creyente, y más que creyente, un discípulo, y más que discípulo, un apóstol. Pero estoy diciendo que es el mismo llamado. ¿Por qué Pedro tiene la necesidad, o Jesús, la necesidad de hablarle a Pedro, llamándole a seguirle? ¿Por qué Pedro tiene la necesidad de escuchar ese llamado? Si ya había respondido a él, porque era un creyente, un discípulo y hasta un apóstol. Pero ¿por qué Jesús tiene que decirle otra vez: sígueme? Me surge la pregunta: ¿no será que también nosotros necesitamos escuchar ese llamado? Sígueme otra vez. Pero ¿por qué Pedro necesitaba oír de nuevo el llamado de Jesús a seguirle? ¿Usted sabe en qué momento Pedro se convirtió? Bueno, usted diría: ya sé, he leído, he escuchado, y podría referir o tener la idea de en qué momento Pedro se convirtió. Pero al parecer, y por esto que ahora estamos enfocando acerca de Pedro, no terminaba de convertirse. ¿Usted cree haberse convertido ya? Bueno, todos decimos que somos convertidos. Y decimos, testificando, el día de mi conversión, yo me convertí cuando tal o cual situación estaba pasando. Pero ¿usted cree haberse convertido? Bueno, yo no voy a poner en tela de duda su respuesta. Lo que sí estoy presentando en esta mañana, la verdad de que Pedro necesitó escuchar las palabras de Cristo diciéndole: sígueme. Pedro fue alguien que, por ejemplo, reaccionaba rápidamente y su personalidad le traicionaba. Pensemos en algún momento en el que Pedro reaccionó, muy emotivo. No pensó, sino que ante el estímulo su respuesta fue inmediata. Por ejemplo, cuando Jesús camina sobre el mar y sus discípulos piensan que es un fantasma y todos se quedaron paralizados. Pero Pedro habló y dijo: si tú eres, manda que vaya a ti caminando sobre las aguas. Mire qué atrevido Pedro. Si tú eres, yo puedo hacer lo mismo entonces. Y entonces Jesús le dice: ven. Pedro, sin pensarlo, salta de la barca y comienza acá a caminar. Pero luego, como nosotros, que cuando todo va bien, de repente comenzamos a razonar: pero ¿será? Y Pedro comenzó a ver el fuerte viento y tuvo miedo. Y el miedo es una fe en negativo. Se hundió y pidió el auxilio diciéndole: sálvame, Señor. Es una muestra de cómo era Pedro. ¿En qué otro momento Pedro muestra su forma de ser, esa personalidad tan reactiva que le traicionaba? Cuando Jesús anunció que iba a morir, él dijo: que no te acontezca eso en ninguna manera. Y tuvo que reprenderle Jesús y decirle: eres mi adversario. Qué tremendo cuando no nos ajustamos a lo que Dios quiere hacer, a sus planes. Podemos convertirnos en
su adversario. A veces decimos hacer la obra de Dios, pero lo que quizás estamos haciendo es oponiéndonos a ella. ¿Sabía que puede ocurrir? Estoy presentando el ejemplo de Pedro. Que no te acontezca eso, Señor, en ninguna manera. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Pedro estaba poseído por un demonio, por el diablo. ¿Puede una persona que le ha dado su vida a Cristo ser poseída por Satanás? Bueno, de una vez lo digo, la respuesta es no. Nunca, jamás. Tenga paz entonces. Claro, no se trata que el diablo anda por ahí cerca y se lo va a tragar. No, huya, resístale, porque es un hecho que anda alrededor buscando a quien devorar, pero nunca puede poseer la vida de un cristiano. Más bien, lo que ocurre cuando alguien hace lo incorrecto no debe ser atribuido al diablo, sino más bien reconozcamos nuestro descuido al permitir que la naturaleza pecaminosa domine. Amén. Porque hay un conflicto, una lucha entre la naturaleza pecaminosa y la naturaleza espiritual en todo cristiano. Entonces no le eche la culpa al diablo. El culpable eres tú. Los culpables somos nosotros. Pero Pedro no estaba poseído cuando Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. La palabra Satanás lo que significa es adversario. Y él estaba actuando como Satanás, un adversario, oponiéndosele. Entonces vemos a un Pedro que había perdido el norte, que iba por otro rumbo, en otra dirección, que no estaba ubicado. Pero ¿en qué otro momento Pedro escucha que Jesús dice que uno de ellos le va a entregar? Y entonces rápidamente Pedro dice: iré contigo a la muerte. Aunque todos te negaren, yo no te negaré. ¿Se recuerda? ¿Lo ha leído? ¿Sí? ¿Lo ha escuchado? Pedro dijo que no lo iba a negar. ¿Y qué hizo en verdad? Lo negó. Jesús le dijo: no cantará el gallo 2 veces sin que tú me hayas negado 3. Esas matemáticas, ¿verdad? ¿A qué canto del gallo le negó Pedro? Al segundo. Le negó 3. Amén. Entonces Pedro siempre quiso ser. Eso es un problema. Eso nos va a echar zancadilla, ¿sí? Y va a demorar el proceso de nuestra conversión. Porque estaba preguntándole si usted podía decir en qué momento Pedro se convirtió. Porque ante este llamado que Jesús le hacía, como lo hemos leído, cuando le dice otra vez: sígueme, parece que no terminaba de convertirse. ¿Y usted y yo estamos convertidos 100%? Amén, dijeron. Los felicito. Ya están en la presencia de Dios, glorificados. Estamos en un proceso. Ahora, la conversión es diferente al nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento da inicio a una verdadera conversión. Pero la conversión es volverse para llegar a ser, para mutar, para cambiar. Pero es algo que no necesariamente va a ocurrir instantáneamente. Mas en el caso nuestro, que la naturaleza pecaminosa no es eliminada, sino habita juntamente con nosotros. De ahí que el peor enemigo que tú tienes eres tú mismo. Pero cuidado, no te hagas daño. No te vayas frente al espejo a golpearte, porque si no van a tener que empastillarte. Pedro
Pedro entonces era una persona que se echaba zancadilla, como decimos. Su personalidad le afectaba en ese proceso de llegar a ser quien Dios quería que él fuera. Porque Pedro siempre quiso ser. Quiero decirle esta mañana algo muy importante. No se trata de ser. No se trata de procurar tener una imagen. No se trata de eso. No se trata de buscar reconocimiento, respeto. Porque a veces, incluso con respecto a eso último, el respeto, la gente no lo da. La gente no paga, como dice el apóstol Pablo a los romanos, a todos lo que debe. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Porque los seres humanos somos así. Somos irrespetuosos. Ni a Dios respetamos a veces. Pero Pedro siempre quiso ser. ¿En qué otro momento vemos a Pedro con esas actitudes? Cuando Jesús está la última noche en el huerto, en el lugar aquel donde Judas Iscariote guía a la turba para entregarlo. A mí me sorprende cómo en el lugar más íntimo, ahí fue Judas para traicionar a Jesús. En ese lugar donde Jesús había tenido tanta intimidad con ellos y con el Padre, ese fue el sitio de la traición. Tremendo, tremendo. Pero cuando eso ocurre, ¿cuál fue la reacción de Pedro? Sacó su espada. Andaba armado el hombre, la andaba escondida. ¿Sí? Todavía no había dejado las armas. Por cualquier cosa, decía. Sí. Y entonces, queriendo volarle la cabeza a uno que era enemigo para él, porque iba con la turba que pretendía capturar a Jesús, le corta la oreja y luego le niega en 3 ocasiones. Pero Jesús es alguien que no va a dejar a medias lo que ha iniciado. Amén. Y por eso dice el apóstol Pablo que el que inició la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y entonces a un creyente, discípulo y apóstol que necesitaba ponerse al día con su decisión de seguir a Cristo, lo enfrenta con amor para decirle otra vez: sígueme. Hay quienes hablan del evangelismo cero, nivel cero, y quienes hablan acerca de ese nivel de evangelismo, cuando lo califican de evangelismo nivel cero, se refieren al evangelismo o la evangelización que se tiene que hacer a la iglesia. ¿Por qué la iglesia necesita escuchar otra vez el llamado sígueme? Por 2 razones. En primer lugar, porque hay quienes han crecido en un ambiente cristiano. Son familias de cristianos de primera, segunda generación, y por ahí vienen. Desde niños los han llevado a la congregación y han comenzado a crecer creyendo. Pero
Cristo no quiere creyentes, Él quiere discípulos. Él no quiere personas que sepan de su realidad, que acepten sus verdades, pero que vivan su vida a su manera. Él quiere gente que vaya con Él, que esté con Él, que conozca sus enseñanzas, que las ponga en práctica. Eso es ser discípulo. Y eso es lo que Él vino a buscar o a hacer. Y eso es a lo que Él nos llama como iglesia, a ser discípulos. Entonces hay personas que crecen en un ambiente cristiano, pero que no tienen la experiencia de el nuevo nacimiento. Solamente la regeneración o el nuevo nacimiento puede dar el inicio de una verdadera vida cristiana. Allí es donde se produce. De tal manera que alguien que no ha nacido de nuevo, aunque se congregue, aunque tenga una Biblia, aunque sepa los cantos, aunque ore, aunque sea consigo mismo, ¿sí? Porque no habrá comunión con Dios si no se nace de nuevo. Necesitará esa persona ser regenerada, porque ahí es donde se inicia la vida cristiana. Ahí es donde nos convertimos, en el entendido de que es a través de toda la vida que estamos llegando a ser quienes Dios quiere que seamos. Eso es conversión. Llegar a ser lo que Dios espera, el ajustarnos a su propósito. Entonces, sin un nuevo nacimiento, aún no se ha respondido a ese llamado de Jesús de sígueme. El verdadero cristiano, la verdadera cristiana es aquella persona que ha nacido de nuevo. Amén. Hubo un hombre a quien claramente Jesús le dijo, y está en el Evangelio de Juan también: te es necesario nacer otra vez. Te digo en verdad, o de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Amén. Pero ¿qué es nacer del agua y del Espíritu? Es experimentar un segundo nacimiento. El primero es cuando nacemos a esta vida, y Juan llama o pone en palabras de Jesús la palabra nacer del agua, porque hemos estado en el líquido amniótico de nuestra madre hasta el momento de nacer. Eso es nacer del agua. Y nacer del Espíritu es la obra regeneradora que toda persona necesitará experimentar para llegar a ser parte de su iglesia, la iglesia de Cristo, ser un creyente y ser un discípulo. Pero para que eso ocurra es importante escuchar a Cristo. Un llamado personal, un llamado directo de Jesús hacia nosotros, diciéndonos: sígueme. En la Biblia encontramos que las personas que tomaron la iniciativa por seguir a Jesús, es decir, a quienes Él no les llamó, fracasaron. No duraron mucho. Pero aquellos a quienes Jesús llamó fueron quienes se convirtieron en sus discípulos. Entonces, las misiones enseñan esa categoría de evangelismo, evangelismo cero, el que hay que hacer en la iglesia. El evangelismo o la evangelización en la que se procura que las personas puedan autoevaluarse y darse cuenta si en verdad han nacido de nuevo, si en verdad han sido regenerados, si en verdad han escuchado a Cristo llamándoles, diciéndoles:
sígueme. Yo quiero preguntarle, perdón que se ha metido, ¿usted ya escuchó ese llamado y respondió a él? ¿Usted ha tenido lo que denominamos un encuentro personal con Jesucristo? Usted se resolvió a partir de ese momento, cuando fue regenerado, se resolvió por seguir a Jesús. Y su vida comenzó a experimentar una transformación. No 100%, porque entonces usted hubiera sido trasladado de la tierra inmediatamente al cielo, porque hubiera sido glorificado o hubiese alcanzado lo que llamamos la santificación perfecta. Ayer platicaba con un hermano y me decía que cuando él recibió a Cristo, en esta iglesia ocurrió, no se dio cuenta del momento cuando él salió de su lugar, recapacitó, volvió en sí, hasta que estaba junto a él un diácono guiándolo en una oración, y que él no paraba de llorar. Pero me decía algo interesante. Se refería a lo que ocurrió después de ese momento. Dice que era un mal hablado, o sea, decía palabras vulgares. Pero cuando él recibió a Cristo, cuando él respondió al llamado que Jesús hace cuando dice sígueme, se le quitaron las malas palabras. ¿Y tú cómo hablas? ¿Con signos de puntuación? Es la manera de graficar las barbaridades que a veces se dicen. Cuando este hermano muy amado, muy amable, me acompañó el día de ayer por varias horas, me contaba eso, yo recordé la conversión de mi mamá, que ahora está en la presencia de Dios, que fue la primera persona en mi familia que llegó a Cristo. Ella era una persona que no podía decir de 5 palabras una correcta. Tenía un mal hablar, nos insultaba de noche y de día. En la presencia de Dios se encuentra. Yo creo que hasta dormida hablaba malas palabras. Pero ya dije, está en la presencia de Dios. Ojalá no me vayan a reclamar mis hermanas por estar hablando de mi madre en mal. No es en mal, es el testimonio. Pero cuando ella recibió a Cristo, y fue en una iglesia de Elim, cuando Elim tenía como 150 personas en San Salvador, lo que yo noté fue que se le quitaron las malas palabras. Y yo dije, qué bueno que ya no nos va a decir todo lo que nos dice. Y así sucedió. Había iniciado en ella la conversión, había nacido de nuevo. Allí es cuando entonces comienza la santificación, pero ocurre en respuesta al llamado de Cristo, diciéndonos sígueme. Entonces decía que las misiones enseñan que es la categoría de evangelismo cero que hay que hacer con la iglesia. Pero también en ese proceso de llegar a ser quienes debemos de ser, igual que o de una manera similar a la de Pedro, nosotros mismos nos echamos zancadilla. Ya mencioné los momentos en que Pedro se dio mal queriendo ser, fallaba, al punto de que antes de partir, Cristo tiene que dejarlo en la dirección correcta. Y por eso es que le dice, sígueme. A veces podríamos no darnos cuenta de cuánto nos hemos detenido en nuestro andar
por seguir a Jesús? ¿O cuánto nos hemos desviado? Y por eso es necesario que la iglesia también escuche este llamado que escuchó Pedro. Sígueme. Porque podríamos pensar que todo está bien. En los relatos de la infancia de Jesús, el Evangelio de Lucas habla del momento cuando habían ido José, María, Jesús y la compañía que vivía en Nazaret a Jerusalén a adorar a una de las fiestas en Jerusalén, y regresaban. Pero Jesús no iba con ellos, se había quedado porque estaba fascinado con lo que se discutía con respecto a la ley, y se quedó con la gente teóloga discutiendo 12 años. Era brillante. El tiempo se le fue, no se dio cuenta que la compañía en la que viajaba su familia regresó a Nazaret, y después de un día de camino, María comenzó a buscarlo, porque no es que era descuidada, pero iba a la compañía, había mucha confianza, y no lo hallaba, y constató que no iba con ellos. Caminaron un día pensando, dice literalmente Lucas, pensando que Jesús iba con alguno o con algunos de la compañía. Ese es el problema, que a veces pensamos que porque vamos en grupo, ¿sí? Mi familia se congrega, pertenezco a una célula, asisto regularmente a la congregación, Jesús está allí. Y nos hemos a veces desmarcado de Él, y no somos muy amigos, muy cercanos. Jesús dijo: ya no os llamaré siervos, os he llamado amigos. Pero a veces, en lugar de tener esa amistad tan cercana, tan íntima con Él, somos ajenos y pensamos que todo está bien, porque nuestras prácticas evangélicas no las hemos dejado. Quizá ya no oramos mucho, pero decimos que oramos, ¿sí? Y nuestra oración a veces es como la travesura que en algún tiempo hacían los niños, tocando timbres en las casas y corrían. Cuando se abría, no estaban, por allá iban dando la vuelta. Yo tenía un timbre que me hacía saltar, lo desconecté mejor. Y a veces la forma de orar es así. Oramos 5 minutos para llenar nuestra cuota de 1 hora. O sea, oramos 1 hora en 5 minutos o menos. Entonces pensamos que Jesús está, y no nos damos cuenta que ya no le seguimos, y que hemos caído en esa condición de algunos que dicen: siento del Señor. Cuando alguien comienza a hablar así, es una indicación de que está alejado de Dios, porque el corazón es engañoso, el corazón es perverso, las emociones nos traicionan. Por ejemplo, un hombre podría decir: ya no amo a mi esposa porque me he vuelto a enamorar, y ahora a la que quiero es a otra persona. Y decir: bueno, en mi corazón que es de Dios, palpita por otro corazón. Mire, está palpitando por el pecado, y es que los tengo aquí enfrente. Una persona me decía en consejería: yo no le encuentro explicación, yo no sé qué dice Dios de esto, no sé cómo ha pasado, pero estoy enamorada de él. Sé que es una persona casada, pero yo no sé qué dirá Dios de esto. Pero yo soy una persona cristiana, pero me enamoré de alguien prohibido. Igual puede pasar cuando un hombre
se enamora de una mujer, o viceversa, como es ese caso. El corazón es engañoso. Y cuando alguien dice siento de Dios, divorciarme de Dios, siento de Dios, cuidado, no metamos a Dios en los deseos de nuestro corazón, porque ya dije, el corazón es engañoso, el corazón es perverso. Y posiblemente no nos hemos dado cuenta de en qué momento comenzamos a trastabillar o a echarnos zancadilla nosotros mismos. Y entonces lo que nos hace justificarnos es que decimos, yo escuché un día a Jesús que me llamó. Pedro también lo había escuchado, pero mire cómo estaba. Tanto que Jesús tiene que confrontarlo en amor para otra vez decirle, sígueme. Lo había traicionado descaradamente, pero inevitablemente, porque él quiso ser. Y Jesús lo miró y lo escuchó. Y cuando lo negó por tercera vez, después de haber cantado el gallo 2 veces, ¿sí? Jesús lo miró. Hicieron contacto visual. Pedro miró a Jesús y se recordó de todo lo que Jesús le había dicho. Ante la firmeza que Pedro mostraba de, si todos te niegan, yo no, a la muerte iré contigo. El gran Pedro, es que para hablar cualquiera habla. Sí. Yo estoy al frente de ustedes y esto podría ser hasta fácil decirlo. Y se conmovió, lloró amargamente. Luego Jesús va a la cruz, muere, es colocado en la tumba, resucita. Las mujeres son testigos de su resurrección y los hombres no les creen y las sepultan a las mujeres. Las dejan sin voz. Pero entonces Jesús comenzó a aparecerse y dice el Evangelio en este capítulo 21 que por tercera vez lo hacía con sus discípulos, pero tenía una tarea que realizar antes de partir y era con Pedro, porque fue el alumno, por así decirlo, no me gusta usar esa palabra, el estudiante sería, porque alumno viene de falto de iluminación y todas las personas son inteligentes. El estudiante, Pedro, no lo iba a reprobar, porque aunque había salido con problemas, ¿sí? Aunque él tenía una imagen de que era el más osado de los discípulos, siempre los que tienen imagen tienen problemas. Y ese es el problema de buscarse una imagen, que la imagen es una estampa, una fachada, ¿sí? Se camuflaja algo cuando se procura imagen. Y Pedro siempre buscó ser. Pero Jesús no iba a dejar a su estudiante con problemas, reprobado, perdido, porque aunque había respondido al llamado de sígueme, su personalidad lo había traicionado y no estaba siguiéndole. Y entonces en esa tercera vez, cuando él se aparece a sus discípulos, toma aparte a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas más que a estos? Imagínense el test que le puso. Como él se la llevaba de ser mejor que los demás, eso era su problema. Cuidado con eso, porque nos va a llevar a desviarnos o a detenernos, a dejar de seguir a Jesús como él quiere que le sigamos, a estar cerca de él, a ser verdaderamente discípulo. Y entonces el test
que Jesús, el maestro, le pone a Pedro contenía la pregunta: ¿me amas más que todos estos? Qué preguntita, ¿verdad? Sí. Y Pedro respondió como siempre: sí, Señor, te amo. Y Jesús le dice, ¿se recuerda? Apacienta mis corderos. Y cada vez que respondió, Jesús le corrigió, diciéndole: pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Jesús le corrigió ante las respuestas de Pedro, porque las respuestas de Pedro hablaban de ser. Jesús le corrigió para que él entendiera que no se trataba de ser, sino hacer. Por eso la indicación era: apacienta, pastorea, cuida, hacer. Porque lo que caracterizará a un discípulo no es buscar tener imagen, no es buscar ser, sino hacer. Amén. Porque el que hace está en obediencia, está bajo autoridad. Pero el que busca ser, lo que pretende es señorío. Entonces Jesús 3 veces le pregunta. La primera fue: ¿más que a estos? Sí, te amo. Insistió una vez más en preguntarle lo mismo, hasta que Pedro se sintió mal, porque le caló la pregunta. Cuando Jesús insiste y reitera y nos repite, bueno, la repetición es la forma de fijar la enseñanza. Pero cuando Él lo hace es porque necesita que nos cale hondo. Hay gente que después de escuchar un mensaje salen alegres. Y cuando se van muy alegres, yo pienso, no les ha calado. Por eso Jesús, una y otra vez, hasta el punto que Pedro dijo: tú sabes todas las cosas, Señor. Sí. Llegó a lo profundo la pregunta de Jesús, la palabra de Jesús. Es que la palabra de Dios tiene que llegar allí, no quedarse acá, aquí, no caer a tierra, sino ser como una espada de 2 filos, una espada de penetración, no de corte, de 2 filos, que penetra hasta el alma y discierne las intenciones del corazón. Cuando eso sucede, Dios cumple su propósito. Pero cuando la palabra solo se oye, ni se escucha, y estamos bostezo tras bostezo y decimos: es el frío, y estamos que cabeceamos y nos dormimos y decimos: es que estoy cansado. Cuando la palabra del Señor solo llega como una información, no estamos bien, porque seremos evangélicos pero no cristianos. ¿Usted sabía que alguien puede ser evangélico y no cristiano? Hay un montón de esa gente. No aquí, no aquí. Claro, les estoy hablando con todo el respeto que se merecen. Pero la palabra de Dios es como espada de 2 filos que penetra lo profundo. Y dice, llega hasta los tuétanos de los huesos. Imagínense, qué cruel, porque la imagen es de una batalla donde la espada es penetrada en la persona hasta los huesos. Pero esa imagen de un combate en donde alguien es traspasado por una espada
Esa es la que se usa en la epístola a los hebreos para referirse a lo que la palabra de Dios es y hace. Y Jesús, hasta que Pedro le dijo: tú sabes todas las cosas, Señor, le caló, ¿sí? Y entonces, ¿cómo estamos nosotros? ¿Nos cala la palabra de Dios? ¿O seguimos tan alegres? ¿Sí? Santiago es tremendo. Usted ha leído la epístola de Santiago y dice pecadores y un montón de cosas así, que uno pasa la página y yo no quiero leer esto. Claro, porque siempre buscamos identificarnos con el héroe y no con el villano. Pero identifíquese con el villano, que nos va a hacer provecho. Como cuando los discípulos decían: ¿seré yo el traidor? Se estaban identificando con el villano, y eso les permitía darse cuenta de lo que había en su corazón en verdad. Pero cuando usted se identifica con el héroe de la historia, usted sale bien librado. Yo soy como ese, aleluya. Pero Santiago dice que vuestra risa se convierta ¿en qué? En llanto. ¿O no lo dice Santiago? Pero eso solo va a ser posible cuando la palabra de Dios nos examina. No es que yo quiera que ustedes estén llorando y rasgándose sus vestiduras. Eso no puede ser algo superficial. Tiene que ser el resultado de la palabra de Dios, como el caso de Pedro, que se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y entonces Pedro se dio cuenta de quién era. Pero Jesús no lo deja así. Pedro se da cuenta que era alguien que buscaba ser. Jesús le indicaba que se trataba de hacer. Amén. Pero Jesús no abandona a su hombre, ¿sí?, perdido, sin brújula, sino que vuelve a decirle: sígueme. Pero mire, este no es el último sígueme. El primero del evangelio, el primer sígueme, es el que le dijo a Felipe. De eso hablamos el domingo pasado. Pero este que hemos leído, contenido en el versículo 19, no fue el último sígueme, porque Pedro continuó. Y entonces Pedro se vuelve y ve al discípulo a quien Jesús amaba, que por ahí andaba. Y entonces todavía le había quedado algo. Es que la naturaleza pecaminosa parece que no muere tan fácilmente. No sé si fue Martín Lutero que dijo que él pensaba que todo iba a acabar cuando fuese bautizado en agua. Pero dice, y usa una palabra fuerte: no sabía que el maldito sabía nadar. Sobrevivió. Yo me acuerdo que cuando me bauticé a la edad de 17 años en Misión Cristiana Elim, yo pensaba igual como eso que acabo de decir, aunque no dije esa palabra. Mi mamá la decía. No me van a perdonar, mis hermanas. Pero yo pensé que al bautizarme tenía la idea que era como la regeneración. Yo ya había recibido a Cristo, yo lo había escuchado a Él llamarme. Pero como la conversión es un proceso, el nuevo nacimiento ocurre, pero la naturaleza pecaminosa no es eliminada. Entonces comencé a tener conflictos con mi naturaleza pecaminosa y eso me frustró. Y entonces Pedro se da cuenta que Juan, bueno, estoy diciendo Juan, pero mejor voy a decir como acá dice la Biblia, el discípulo al cual amaba Jesús estaba cerca y le dice: Señor, ¿y este? Otra vez. Todavía no pasaba la materia. Y es que nos cuesta. Amén.
Y Jesús le dice: si yo quiero que él quede hasta que yo regrese, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y ese fue el último sígueme que escuchó Pedro. Amén. Sígueme tú. ¿Qué a ti? Ese es un problema, compararnos y estar como, quiero ver. Y como que hace trampa y se adelanta un poco en la carrera de la vida cristiana. No se compare. Compita con usted mismo. Eso Pablo decía: yo no golpeo como quien hiera al aire, golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre. Amén. Entonces esta mañana Jesús añade a ti otro sígueme. ¿No será que necesitamos escucharle claramente? Hubo una iglesia a la cual el Señor le llamaba: estoy a la puerta. Yo hago así, pero no era así la forma de llamar. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esas palabras las usamos para evangelizar. Si alguno oye mi voz, que abra la puerta. Pero las dice a una iglesia. La forma de llamar no era así. La forma de era a través de la voz. Y las personas sabían o aprendían a reconocer las voces. Sabían quién estaba llamando. Y la iglesia a la cual el Señor le dice: déjenme entrar, conocía a Jesús, pero lo había sacado de sus vidas. ¿Cristianismo sin Cristo es posible? Sí, ahí está, en ese texto. ¿Cristianismo sin Cristo? ¿Será posible que nuestro cristianismo sea un cristianismo sin Cristo? Podría ser. Ese es el riesgo. Por eso Él nos dice otra vez: sígueme. A algunos no se nos nota que estamos siguiendo a Jesús. Sí. A algunos ni el rostro nos ayuda. La Biblia dice que a los discípulos les reconocían que habían estado con Jesús. Y cuando digo que a algunos no se les nota o no se nos nota, me refiero a conductas que están reñidas con la palabra de Dios, que son anticristianas. Por ejemplo, hay gente que puede decir como Pablo, pero de otra manera: yo hablo en lenguas más que todos, pero sus lenguas no son extrañas o angelicales, sino son lenguas de chambres. Hablo más que todos, dicen algunos. Esa no es una evidencia de estar con Jesús. La conducta habla. Y si nuestra conducta no es la correcta, otra vez Jesús te dice y me dice: sígueme. Si oyes su voz, no te endurezcas. Que un corazón endurecido será quebrantado. Vamos a orar. Incline su rostro, vamos a orar. Esta mañana el llamado más importante para ti es el de Jesús invitándote a venir a Él.
llamándote al arrepentimiento. Es la decisión más importante que en esta vida debes de tomar. Responderle a Dios. Él te llama para que vengas a Él, para que dejes tu vida, fallida vida. Si cansado estás de buscar, de procurar, de intentar encontrar, Él te hará descansar. Ven a Él. Y cuando recibas su perdón, te dará descanso. Porque Cristo murió por ti y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado.